Hay historias que no se escriben en los mapas, ni se cantan en las baladas de los puertos. Historias que no hablan de conquistas ni de glorias, pero que se fermentan en el silencio de las bodegas, entre maderas húmedas, salitre y un hambre que no deja pensar, solo tragar. Porque durante los siglos de expansión marítima, cruzar el océano no era solo desafiar tempestades o enfrentarse a piratas. Era convivir con un enemigo más íntimo, más constante: la comida, o lo que quedaba de ella. Imagina abrir los ojos, cada mañana en medio de un mar sin fin, sabiendo que el desayuno podría ser un pedazo de galleta dura como piedra o un caldo espeso de orígenes dudosos. Nada de frutas, nada de vegetales y desde luego nada fresco. Todo lo que se comía tenía que durar semanas, a veces meses. Y en ese intento de conservar, los sabores morían antes que los alimentos. La llamada galleta del mar era una de las protagonistas de esa tragedia alimenticia. Un disco plano de harina y agua, horneado hasta que cualquier rastro de humedad desapareciera. Su objetivo no era alimentar, era durar. Y duraba tanto que a veces sobrevivía a la propia tripulación. Endurecida por el tiempo, era necesario golpearla con el puño, la culata del cuchillo o la culata del mosquete para partirla. Morderla directamente significaba arriesgar los dientes. Pero no era su dureza lo peor, sino su interior. Larvas, insectos, hongos. Era común romper una galleta y encontrar vida dentro. Vida que no debía estar allí, pero que a falta de opciones terminaba siendo parte del almuerzo. A eso, algunos le llamaban proteína extra. Otros simplemente cerraban los ojos y tragaban. El agua, esa que en tierra representa pureza, a bordo era traición líquida. Se almacenaba en grandes barriles de madera antes de zarpar, sin hervir, sin filtrar. En pocos días, el calor del trópico y el vaivén del barco la convertían en una sopa de microorganismos, larvas de mosquito, algas, a veces criaturas pequeñas y desconocidas flotaban en el líquido turbio. No era raro que la superficie formara una película viscosa, verdosa, que había que apartar con el cucharón. Pero no había elección. Beber significaba vivir, o al menos intentarlo. Algunos marineros decían con ironía: si los bichos nadan, todavía sirve. Otros preferían mezclar vino con agua para disimular el hedor. Pero el vino sin refrigeración fermentaba hasta volverse vinagre. Y la cerveza, más que alivio, traía náuseas. Para soportar esos tragos, se recurría a lo que hubiese a mano: clavo, nuez moscada, jengibre rallado. No era un lujo, era un último recurso, porque en alta mar hasta el paladar se rinde. Cada sorbo podía ser una amenaza disfrazada de alivio, y cada alimento una prueba no solo de estómago, sino de espíritu. Decir que se comía para sobrevivir sería optimista. A bordo se comía para no colapsar. El cuerpo exigía, el mar negaba, y lo que quedaba era improvisar. Las sopas, por ejemplo, eran apenas sombras de comida. Piezas de pan viejo deshecho en agua de mar tibia, a veces con un poco de grasa rancia si había suerte. El resultado era una masa pastosa, grisácea, de olor penetrante y sabor incierto. Cada cucharada era un acto de resignación, pero peor que el sabor era la costumbre, porque cuando uno se acostumbra a comer desesperación, algo dentro comienza a apagarse. Los primeros días tras zarpar, cuando aún había algo de pesca fresca, los marineros celebraban como si el mar les ofreciera un regalo. Pero la ilusión duraba poco. Sin sal, sin refrigeración, los peces comenzaban a pudrirse en cuestión de horas. El olor era lo primero. Luego, las escamas se secaban. La carne se volvía dura y aparecían manchas verdes y negras. Se raspaba el moho con cuchillos, uñas, cualquier cosa. Después se cocinaba. El sabor era un castigo salado, amargo, seco. Una bofetada del océano al estómago vacío. Pero nadie se quejaba, porque incluso el peor pescado era mejor que el abismo del hambre. Las carnes saladas eran un lujo a medias. Piezas de vaca o cerdo,
curadas con sal gruesa, se apilaban en toneles bajo cubierta. El calor, la humedad y el tiempo transformaban esos depósitos en criptas de carne. A veces, cuando se abrían los barriles, salía un vapor fétido, como si algo estuviera vivo ahí dentro, o muerto desde hacía demasiado. Aún así, se hervían los pedazos durante horas, esperando que el agua hirviendo matara tanto el sabor como lo que fuese que habitaba en ellos. El caldo resultante era tan espeso, tan salado, que algunos lo llamaban la sopa del infierno. Era más una experiencia que una comida, y aún así, era esperado, pero incluso esos horrores eran reemplazados por algo peor: el mingau fermentado. Abella mezclada con agua o alcohol diluido, dejada reposar hasta que burbujaba sola, como si tuviera vida. La textura era viscosa, el olor recordaba a vinagre rancio, el sabor, difícil de describir sin que el estómago se revuelva. Se decía que fortalecía el cuerpo. Lo que fortalecía, en verdad, era el umbral del asco, porque al final los marineros no tragaban comida, tragaban soledad, desesperanza y el océano hecho líquido. Las travesías largas llevaban al límite lo inimaginable. Cuando ya no quedaba carne, los ratones del barco se convertían en última esperanza. Se cazaban en silencio, durante las madrugadas, y se cocinaban en brasa improvisada o en calderos con agua salada. Algunos decían que sabían a pollo, pero mal. A otros no les importaba. Lo importante era tener algo que masticar, algo que dijera que el día siguiente era posible. Y si ni eso había, quedaban los huesos. Se hervían durante días hasta arrancar el último rastro de grasa. Se raspaba el tutano con cucharas, con clavos, con lo que hubiera. El caldo resultante era espeso, aceitoso, caliente. No alimentaba, pero engañaba al estómago. Si los huesos eran de ballena, el hedor se quedaba impregnado en la ropa, en la piel, en los sueños. Y cuando ya no quedaba nada, ni ratas, ni huesos, ni pan mohoso, quedaba la esperanza cocida. No tenía receta ni nombre oficial, porque nadie quería asumirla. Era lo que sobraba: retazos de carne irreconocible, espinas de pescado, pellejos, grasa rancia, agua estancada. Todo lanzado al caldero como si cocinar pudiera purificar el abandono. Lo que salía de allí era una masa gelatinosa, de color incierto, con olor a bodega cerrada. No se comía por hambre, se comía por impulso, por miedo, por necesidad. Y cuando alguno preguntaba qué era aquello, otro respondía, entre dientes: mejor no saber. Ese plato sin nombre era el espejo perfecto de la vida a bordo, sin certezas, sin garantías, sin consuelo. Porque comer en un navío de la era de la vela no era un acto de placer, ni siquiera de nutrición. Era una batalla diaria contra la desesperanza. Cada bocado era una promesa quebrada del puerto, una nostalgia del hogar, una plegaria muda para llegar vivo al próximo continente. El paladar no tenía lugar en esa travesía. Los hombres no masticaban sabores, sino recuerdos. No tragaban alimentos, sino ausencias. Y aunque las crónicas de los almirantes y capitanes raramente mencionaban el menú, los cuerpos de los marineros, marcados por escorbuto, por llagas, por ojos hundidos, contaban otra historia. Una historia sin gloria, pero con una resistencia silenciosa y brutal. Hoy, al sentarte frente a un plato caliente, al abrir una botella de agua fresca, estás viviendo un privilegio impensable para esos hombres, porque ellos no comían, sobrevivían. Y en esa sobrevivencia dejaron una lección grabada entre las maderas crujientes de cada embarcación: que lo humano persiste, incluso cuando el mar quiere tragárselo todo. Si esta historia te hizo mirar tu comida con otros ojos, imagina vivir cada día con ese menú. Dale like, comparte y suscríbete. Porque las travesías del pasado aún nos hablan desde la sombra de sus bodegas. Y porque la marea del tiempo aún arrastra los secretos de aquellos que comieron para no morir
y navegaron sin saber si el horizonte los iba a salvar o a devorar.